Bueno, se plantea el problema de encontrar el centro de masa al volumen remanente que se da al intersectar un hemisferio de radio de 2 metros y un hemisferio con un radio de 1 metro. Entonces, al plantear de manera paramétrica, tenemos en cuenta la ecuación para encontrar el centro de gravedad, ya que como la masa está sumergida en un campo gravitacional constante, entonces el centro de gravedad coincide con el centro de masa. De esta manera se utiliza la siguiente ecuación, donde RCM es igual a 1 sobre m y la integral como está dada en la imagen. Entonces, como no siempre los radios van a ser 1 y 2, sino que la idea es poderlo plantear de forma variable, que se pueda ingresar, que el usuario pueda ingresar los valores de R1 y R2, se deja expresadas las ecuaciones. Las masas se van a ubicar en la masa grande con el radio mayor, se van a ubicar con el centro 0, 0, y la magnitud en z sería el valor del radio. El hemisferio mayor y el hemisferio menor van a coincidir en sus centros. Por lo tanto, entonces, los centros de la ecuación de la circunferencia se toma como 0, que siempre va a tomar el valor 0, y R2. Entonces el hemisferio menor va a tener el centro con estas coordenadas. Bueno, como el centro de gravedad va a coincidir con el valor de x y y 0, 0, entonces solamente nos interesa saber cuál es la magnitud de z. Partiendo de esto, se aplica la ecuación solamente para encontrar el valor de z, entonces relacionamos x con z. De tal manera que nos da lo mismo si relacionamos si relacionamos z con y, ya que los hemisferios, como son circulares, entonces el radio se va a dar de la misma manera tanto en x como y. Se va a trabajar entonces con x. Se procede entonces a plantear la ecuación de la circunferencia basada en las coordenadas x y z con un centro 0, R2. Entonces, para el primer hemisferio igualamos al radio 1. Y para el segundo hemisferio se tiene la misma ecuación, pero igual a R2. Esto es lo que hace la diferencia entre un hemisferio y el otro. Bueno, entonces aplicando álgebra simplemente despejamos a x1 en función de z. Esto con la finalidad de que la integral, ya que las integrales de db vamos a tener un área multiplicada por un diferencial de distancia que va a ser en z, entonces será un dz. Por eso tenemos que llevar la ecuación a una función expresada en z para poder integrar con el diferencial. Expresamos x en función de z para el hemisferio pequeño y x2, ¿sí?, en función de z. No hay necesidad de sacarle la raíz, no hay necesidad de encontrar el valor de x, porque es que en la ecuación, como el área es pi por radio cuadrado y el radio en este caso va a ser x, entonces va a ser pi por x cuadrado, se deja expresado de esta manera. Encontrar x cuadrado es la finalidad. Y se reemplaza acá. Entonces el valor de z se halla con estas relaciones, donde en la parte de arriba se tiene en cuenta todas las masas y su posición, por eso se tiene en cuenta z. Y abajo simplemente se tiene en cuenta cuál es el volumen total. Esta relación nos indica cuál es la coordenada en z. Bueno, debemos definir los límites de las integrales. Como aquí tenemos esta integral es para la masa mayor, para el volumen mayor, entonces va desde 0 hasta R2. Y el menor va a ir desde la diferencia que hay entre los radios hasta R2, que es donde coinciden en el centro. Esas integrales se repiten en el denominador, solo que acá se omite, ya no va z, se omite z, porque estamos hallando el volumen. Bueno.
Continuando, ingresamos z, ¿sí? Hallamos las ecuaciones paramétricas. Vamos a transformar esto, que es una resta, a transformarla en una sola variable para que al programarla el algoritmo se nos simplifique y simplemente sea una constante. De ahí en adelante lo que se hace es plantear todas las integrales de manera sencilla, llevarlos a integrales primitivas para poder integrar fácilmente. Se encuentra que las integrales son repetitivas. Al sacar de ellas las constantes, perdón, la constante sería R2 y 2 en esta integral. Y de la misma manera R1 es constante, R2 es constante, R2 cuadrado es constante. Entonces, al sacar estas constantes, lo observamos acá y nos damos cuenta que las integrales se repiten. Por ejemplo, z de z y los límites de R2 se repite esa integral acá, z de z de R2, y de esta manera hay varias que se repiten. Por eso se le dan unos nombres, que serían A, B, C, D, y simplemente en donde se repiten, pues volvemos a utilizar la variable A. Al integrar, como es una integral definida, esto va a ser una constante. Estas constantes se reemplazan en estos polinomios, y de esa manera el programa lo hará fácilmente y rápidamente para que encuentre la constante cero. La relación que hay entre el polinomio de arriba y el de abajo será la constante cero que buscamos. Acá están definidas las integrales. Y encontramos que g es una integral sencilla y simple, que no hay una función, sino que es con una constante 1 y es de z, y la integral de dz va a ser z. Al reemplazar los límites, g se reduce a R1. Yendo al programa, entonces iniciamos con un código, lo normal, lo protocolario, con limpiar la pantalla, limpiar las variables y cerrar todo lo que esté abierto. Se solicita al usuario, en esta línea de código se solicita ingresar cuál es el radio mayor, el radio del hemisferio más grande, y seguido el radio menor del hemisferio pequeño. Hay que condicionar estas entradas y definir pues de que el hemisferio pequeño, su radio no puede ser mayor que el radio del hemisferio grande, además de eso, de que los valores no sean negativos, porque no se han considerado en las ecuaciones, en el proceso paramétrico que se desarrolló anteriormente. Entonces, de esta manera pondremos a prueba el programa. Por ejemplo, si le ingresamos un valor negativo y le ingresamos otro, entonces nos van a decir que los valores ingresados son correctos, ya que no podemos recibir valores negativos. La idea es que no se hagan. Bueno, una vez teniendo en cuenta esta condición, continuamos. dr, como lo dijimos en la hoja, es el primer límite, es un límite. Tenemos el límite, que como bien se repite, entonces lo definimos como una constante rápidamente. Y RR es la diferencia de los cuadrados, ya que nos vamos a encontrar varias veces con esto, y entonces para no colocar el programa a repetir la misma función varias veces, porque nos encontramos que hay diferencias. Aquí tenemos la diferencia, para observarlo mejor. Nos damos cuenta que aquí necesitamos esta diferencia, y acá arriba también. Entonces, para no colocarlo a hacerlo dos veces, simplemente lo definimos una vez y él ya toma el valor de la constante de esa diferencia. Continuando, Octave no permite integrar directamente, sino que tenemos que definir cuáles son las funciones que vamos a integrar. Entonces, con el comando function definimos cuál es la función y cuál es la variable. Entonces tenemos la función 1 y está en función de z, y definimos cómo es la relación de y con z. Observando el proceso paramétrico, nos damos cuenta que las integrales básicamente son tres, o las funciones básicamente son tres. Son cuando z está de grado 1, z grado 2 y z grado 3. Y
En las demás integrales se repiten estas funciones, por eso entonces simplemente definimos tres funciones. Y estas tres funciones las vamos a integrar. Lo único que van a variar entre unas y otras, para A, para B, para C, para D, para E, F, bueno, G es una constante, solamente van a ser los límites de integración. Entonces, con el comando quad, que es el método que utiliza Octave por cuadratura para sacar el integral de una función, obtenemos los valores constantes producto de la integral. Definimos el numerador para obtener z, sería este valor de acá, este polinomio de acá, se define como numerador y como denominador. Se define el numerador y el denominador. Y finalmente mostramos un pequeño letrero que obviamente el centro de gravedad del cuerpo remanente está ubicado a una altura z, que es la relación entre el numerador y el denominador. ¿Sí? Y de esta manera la altura del centro de gravedad, que coincide con el centro de masa, está en función de los radios. Y el programa aplica para cualquier tipo de radio, siempre y cuando la relación entre ellos, el radio del hemisferio grande sea mayor que el radio del hemisferio pequeño, y pues que no tenga valores negativos. ¿Por qué no puede tener valores negativos? Porque es que el radio es una magnitud que nos indica una distancia, y las distancias no pueden tomar valores negativos. Bueno, entonces finalmente, colocando a prueba el programa, el código, con un valor conocido, que el valor conocido que tenemos, ya habiéndolo hecho de forma analítica, sabemos que si las esferas, bueno, los hemisferios son de radio 1 y radio 2 metros, entonces ese resultado debería darnos 1.196 metros, aproximadamente 1.2. Entonces le vamos a ingresar estos valores y corroborar de que es correcto el valor que arroja el programa, el resultado. El radio mayor es de 2 y el radio menor es de 1. Por lo tanto, la altura está ubicada a 1.196.4 de manera más exacta. Y esto para finalizar.